Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de los puntos críticos de la parábola. ¿Sí? ¿Qué es esto de los puntos críticos? ¿Qué son los puntos críticos? Bueno, acá empezamos a describirlos un poquito. ¿Sí? Son aquellos puntos que unidos en el plano cartesiano grafican aproximadamente una parábola. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener que analizar ciertos parámetros, ¿sí? Ciertos puntos de la gráfica, ¿sí? Ciertos ítems que yo ahora les voy a ir diciendo que son tres, ¿sí? Que son los puntos críticos, los más importantes de la parábola. Y si yo marco todos esos puntos, a mí me va a servir para graficar aproximadamente una parábola. No necesito más que ubicar esos puntos, ¿sí? Y graficar directamente. Ya me va a quedar, van a ver que cuando se marquen, van a ver que va a quedar como para graficar, ¿sí? Ya la forma la van a ver de la parábola. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de cuáles son estos tres puntos críticos, ¿sí? Y vamos a ir viendo video a video, ¿sí? Uno por uno, ¿sí? Hoy voy a explicar el primero, en el siguiente video voy a explicar el segundo y en el otro voy a explicar el tercero. ¿Por qué no los explico todos juntos? Porque si no se me va a hacer muy largo el video, ¿sí? Entonces prefiero que los aprendan uno por uno y después los apliquen todos juntos, ¿sí? Porque los ejercicios van a ser así. Vamos a dar los ejercicios y van a tener que aplicar todos juntos. Van a tener que buscar los tres puntos críticos, ¿sí? ¿Cuáles son estos puntos críticos? Son tres, ¿sí? El primero es la ordenada al origen, ¿sí? Por ahí los nombres les van a sonar, sobre todo lo de los primeros dos. El tercero quizás no tanto, ¿sí? Porque no lo he nombrado mucho. O quizás no lo he nombrado directamente. La ordenada al origen, ¿sí? Es la intersección con el eje Y, ¿sí? Esto lo vimos cuando repasamos función lineal, ¿sí? Función lineal lo vieron el año pasado, ¿sí? La ordenada al origen era aquel punto donde la gráfica cortaba al eje Y, ¿sí? Al eje de ordenadas. Las raíces es el segundo punto, ¿sí? La ordenada al origen era el punto que cortaba en Y, ¿sí? Las raíces, al contrario, son las que cortan al otro eje, ¿sí? Al eje X. Son las intersecciones con el eje X. ¿Sí? ¿Por qué pongo raíces? Porque pueden ser más de una, ¿sí? Recuerden que la parábola, como responde a una función cuadrática, y la función cuadrática, ¿sí? Tenía una x elevada al cuadrado. ¿Se acuerdan que cuando vimos ecuaciones cuadráticas podíamos tener dos soluciones? Bueno, después vamos a empezar a hablar un poquito de las raíces, ¿sí? En este video no, pero vamos a ver qué tiene que ver con eso. Y el vértice. El vértice es el punto máximo o mínimo de la parábola. Para que ustedes lo entiendan, es el punto más alto o más bajo de la parábola. ¿Por qué? Porque la parábola podía tener la forma de U o la forma de U, pero al revés, ¿sí? Entonces, si yo dibujo una U, ¿sí? Mi punto máximo, ¿sí? No lo voy a tener, va a tener un punto mínimo, ¿sí? Que es ese donde viene la parábola así, baja y empieza a subir de vuelta, ¿sí? Es ese punto mínimo. Y si tengo al revés, ¿sí? Mi punto va a ser máximo, porque yo vengo con la parábola, subo y empiezo a bajar después, ¿sí? Y tengo un punto máximo, tengo un pico máximo. Y acá tengo un pico, pero mínimo, ¿sí? Entonces, el vértice es ese, es el punto que indica, ¿sí? El punto más bajo o más alto de la parábola, ¿sí? Y acá yo dibujé una parábola, ¿sí? Un ejemplo de parábola, ¿sí? No hace falta que ponga función ni nada, dibujé una parábola así como me salió. Pero ¿para qué las dibujé? Para poder marcarles bien cada una de las partes, ¿sí? Cada uno de estos puntos críticos. La ordenada al origen, fíjense que está acá, ¿sí? En el dibujo es el punto que corta con el eje Y, ¿sí? El eje Y está acá, el punto donde corta es ahí, ¿sí? No importa el número, ¿sí? Lo que importa es que ustedes vean acá cuál es la ordenada al origen, el punto de corte, ¿sí? Después vamos a analizar el número. Las raíces, ¿sí? Que son los puntos de corte con el eje X, ¿sí? Están acá y acá, en este caso son dos, ¿sí? Acá se pueden ver que son el -1 y el 3, ¿sí? Pero no hace falta que le pongamos número en este momento, ¿sí? No viene al caso. El tema es que ustedes sepan que cortan al eje X. Y el vértice, fíjense que es el punto, en este caso, más bajo de la parábola. ¿Por qué? Porque debajo de acá, ¿sí? No hay nada, ¿sí? Todo está del punto este hacia arriba, ¿sí? Entonces ese es el vértice. En el caso de que le hiciésemos al revés, ¿sí? El punto sería
un punto máximo, ¿sí? En este caso el vértice es un punto mínimo, ¿sí? ¿Por qué mínimo? Porque es el punto más bajo de la parábola. Si estuviese arriba, sería el punto máximo, ¿sí? Entonces el vértice, lo que podemos ver del vértice, sobre todo, es que es un punto solo. Y al ser un punto solo, representa una coordenada del plano cartesiano, ¿sí? Que eso después lo vamos a ver, ¿sí? Hoy vamos a ver recién el primero, ¿sí? Vamos a hablar de la ordenada al origen. Pero después vamos a ir profundizando lo de las raíces y lo del vértice, ¿sí? Pero vamos a ver video a video cada uno, ¿sí? Entonces, para que ustedes se den una idea, ordenada al origen, punto que corta al eje Y, raíces, puntos que cortan al eje X, y vértice, ¿sí? Punto más bajo o más alto de la parábola, ¿sí? Si nosotros ponemos estos cuatro puntos, antes de dibujar la parábola, ya la parábola se va a formar, ¿sí? Yo lo que hice fue poner los cuatro puntos, ¿sí? Para que sepan lo que hice poner los cuatro puntos, y después lo que hice fue trazar esta parábola que está en color rojo, ¿sí? Nada más, o sea que los puntos los puse yo y después tracé la parábola, ¿sí? Bueno, eso vamos a hacer nosotros después cuando veamos todo, ¿sí? Vamos a poner los cuatro puntos principales, ¿sí? Las dos raíces con la ordenada al origen y el vértice, y vamos a trazar la parábola. Después vamos a empezar a ver en profundidad cada uno, ¿sí? Para que vean las características que tiene, ¿sí? La ordenada al origen, las raíces y el vértice. Hoy vamos a empezar con la ordenada al origen, así que vamos más hacia abajo, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de la ordenada al origen. Bueno, muy bien, vamos a hablar de la ordenada al origen un poquito. Yo acá en cada uno de los puntos, tanto en la ordenada al origen como en las raíces como en el vértice, voy a dar tanto la definición gráfica, ¿sí? O sea, cómo defino o cómo veo yo cada uno de los puntos en el gráfico, y cómo las hallo analíticamente. ¿Qué quiere decir analíticamente? La palabra analíticamente sí viene de análisis, ¿sí? Pero es a partir de cuentas, ¿sí? Para que ustedes tengan una definición como más simple, ¿sí? Analíticamente es cómo hallo yo una ordenada al origen, unas raíces, unos vértices, ¿sí? O el vértice a partir de cuentas, ¿sí? Entonces, primero, la definición gráfica. Gráficamente es el punto de corte o intersección con el eje Y, ¿sí? Ya lo vimos. En el dibujo, ¿sí? Vimos que la ordenada al origen cortaba al eje Y, ¿sí? No sé si puedo subir un poquitito más, así se ve ahí la ordenada al origen, ¿sí? Ahí se ve la ordenada al origen que corta al eje Y. Gráficamente es eso, ¿sí? Es el punto de corte con el eje Y, nada más, ¿sí? Analíticamente, y acá es la parte que nosotros tenemos que llevar un poquito a el razonamiento, ¿sí? Pensar. Analíticamente es el valor que toma la variable Y, ¿sí? Cuando X se reemplaza por 0. ¿Por qué? Porque si yo estoy sobre el eje Y, ¿sí? Cualquier punto que se marque sobre el eje Y quiere decir que tiene coordenada de X igual a 0, ¿sí? O sea, X no vale nada. Si yo estoy sobre el eje Y, ¿sí? X, el punto, ¿sí? De X es 0, ¿sí? No vale nada porque estoy sobre el eje Y, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, ¿cómo traduzco esto a las cuentas? ¿Sí? Analíticamente, entonces, vamos de vuelta, es el valor que toma la variable Y, ¿sí? Cuando X se reemplaza por 0, porque X no vale nada, ¿sí? Entonces, yo puse acá en general y en particular, ¿sí? En general, ¿sí? Vamos a usar letras. Y en particular vamos a usar ejemplos con funciones, ¿sí? Ejemplos con numéricos, ¿sí? O sea, A, B y C de la fórmula, ¿sí? Esta fórmula, esta ecuación, ¿sí? En este caso esta función, ya se acuerdan que es así: A por X cuadrado más B por X más C, ¿sí? Esas letras A, B y C toman valores, ¿sí? Toman valores. Bueno, vamos a verlo en general, solo con letras, y después en particular cuando empiezan a tomar números, ¿sí? Entonces, en general sería así. Yo tengo la función, ¿sí? A por X cuadrado más B por X más C, y lo que hago es reemplazar a la X por 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que es el valor que toma Y cuando X vale 0, ¿sí? Cuando X se reemplaza por 0. Entonces, si X toma el valor 0,
yo a las x las reemplazo por 0, ¿sí? A por 0 al cuadrado, ¿sí? A las x las estoy reemplazando por el 0, más b por 0, más c, ¿sí? Este término, como es 0, 0 al cuadrado 0, ¿sí? Por a no me interesa cuánto valga a, porque 0 por cualquier número o letra vale 0. B por 0 también vale 0, o sea que también se van a ir estos dos términos, y me va a quedar solo el término c porque no tiene x, ¿sí? Entonces no se está multiplicando por 0. Entonces me queda solo el c. Entonces f, ¿sí? De 0, ¿sí? Cuando reemplazo por 0, me queda el valor c. Entonces la ordenada del origen es el punto 0, punto y coma c. ¿Por qué 0, punto y coma c? Porque 0 era el valor de la x. Acuérdense que esto es x, y, ¿sí? Entonces x, el valor de x es 0. Y el valor de y es el valor c que tenga acá, ¿sí? Ahora vamos a un ejemplo, ¿sí? Ya en particular, ¿sí? Que son los que van a ver ustedes, ¿sí? Lo que yo les estoy dando acá en general es para que ustedes vean cómo paso de lo general a lo particular con lo mismo, ¿sí? Lo único que hago es cambiar las letras A, B y C por números, ¿sí? Entonces, acá 2x cuadrado menos 3x más 5, esa es la función que yo tengo. Entonces, A me viene reemplazando por el 2, positivo. El B me viene reemplazado por el menos 3. Y el C viene reemplazado por el 5. Si la solución acá, ¿sí? Me había dado que cuando reemplazaba por 0 me daba C, en este caso me tiene que dar 5 la solución, ¿sí? Vemos que acá va a dar 5. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo reemplazo por 0, 2 por 0 al cuadrado, menos 3 por 0, ¿sí? Hago lo mismo que acá, reemplazo la x por 0, más 5. Entonces me queda f de 0, ¿sí? Este término se va, porque es todo 0. Este término se va, porque es 0. Y me queda el número 5, ¿sí? Que justamente es el término c, ¿sí? El término independiente. Entonces, cuando yo voy a escribir, la ordenada del origen es el punto, acá habíamos puesto 0c, pero acá el c ya le ponemos valor, ¿sí? Entonces es el punto 0,5. Cuando yo les pida analizar analíticamente la ordenada del origen, obviamente ustedes me van a tener que hacer esto, ¿sí? Esto en general sirve para la teoría, ¿sí? Sirve para que ustedes lo tengan en la parte teórica, ¿sí? Pero yo les quería mostrar en general y en particular para que ustedes puedan observar bien, ¿sí? Cómo es que se hace con letras, ¿sí? Y con números, llevado a los números. Fíjense que 0C viene siendo el punto 0, ¿sí? 0 se repite, y el C sería el valor 5 que toma acá, ¿sí? Pero ustedes van a tener que hacer esto, ¿sí? Esta parte. ¿Estamos? Bueno, por hoy, ¿sí? No vamos a explicar nada más. La ordenada del origen, ¿sí? Gráficamente, analíticamente. En general, cómo se resuelve analíticamente, ¿sí? Cuando les pida analíticamente van a tener que hacer esto, ¿sí? Cuando les aparezca la palabra analíticamente, sepan que tienen que hacer esto, ¿sí? Analíticamente. Y gráficamente lo van a marcar con el punto en Y, ¿sí? Que después vamos a ver cómo se grafica todo junto, ¿sí? Ahora vamos a ver más la parte analítica y después vamos a pasar a la parte gráfica. De todas maneras, la definición gráfica la vamos a tener acá. Así que bueno, en el próximo video vamos a hablar un poquito de las raíces, ¿sí? Cualquier duda que hayan tenido con la ordenada del origen, ¿sí? Me avisan, me mandan un mensaje y lo conversamos. ¿Estamos? Bueno, nos vemos en el próximo video ya hablando de un poquito de las raíces, ¿sí? Cuídense, nos vemos en el próximo video.